Sonido uno, 2, 3. Sonido uno, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú,
lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones recibidas, intención de la familia Ruiz Vargas. En acción de gracias al Espíritu Santo por la protección, trabajo y estudios de la familia Kensel Ruiz, y a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por vosotros, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros a vosotros el mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer la gloria y riqueza de que este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para que todos lleguen a la madurez en su vida en Cristo. Esta es mi tarea en la que lucho denodadamente con la fuerza poderosa que Él me da.
quiero que tengáis noticia del empeñado combate que sostengo por vosotros y los de la Odisea y por todos los que no me conocen personalmente. Busco que tengan ánimos y estén compactos en el amor mutuo para conseguir la plena convicción que da el comprender y que capten el misterio de Dios. Este misterio es Cristo, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De Dios viene mi salvación y mi gloria. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía una parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la Iglesia nos propone que meditemos hoy estas lecturas que tienen un profundo contenido de lo que significa Jesucristo, como nos dice hoy San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. El gran misterio es Cristo. Una de nuestras grandes tareas en este mundo es meternos a averiguar qué es ese misterio. ¿Quién es ese misterio? ¿Qué es Cristo? Entendiendo Cristo como el ungido de Dios, el enviado de Dios con la fuerza del Espíritu. ¿Quién es Él en el que se recapitulan todas las cosas y por las cuales aquí San Pablo empieza a decir que Él sufre por toda la iglesia hasta que todos lleguen a ese conocimiento de ese gran misterio, el misterio de Cristo? Entonces, queridos hermanos, si esto nos propone la Iglesia, es para que podamos profundizar precisamente en ese misterio. Conocemos ya a Cristo, conocemos lo que significa su presencia en medio de nosotros, conocemos lo que significa Él para la salvación de todos nosotros y de toda la creación. Pues, queridos hermanos, la Iglesia entonces nos empuja de una manera amorosa para que todos empecemos a indagar cuál es el misterio que trae Cristo. Pues Jesucristo, en primer lugar, como ya decíamos, es el ungido de Dios, el que está lleno de lo profundo de Dios, de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu es el que, como Él mismo encontró,
San Pablo, él descubrió que el Espíritu escudriña lo profundo del corazón de Dios y lo profundo de nuestros corazones y tiende un puente entre Dios y nosotros. Ese Espíritu lo porta totalmente Jesucristo, porque nosotros debemos, conociendo a Jesucristo y con la fuerza del Espíritu, empezar todo un proceso de camino hacia el Padre. Y para llegar al Padre en Jesucristo, que es el misterio, y ese misterio que implica que Él es el ungido de Dios y que además está encarnado, asumió nuestra naturaleza humana, se unen esos dos mundos en Él, el mundo de lo divino y el mundo de lo humano, con todo lo que es humano. Se llama carne en la Biblia. Jesús se ha hecho carne. Él es la palabra de Dios o el verbo de Dios, o mejor dicho, como lo descubrieron los filósofos antiguos allá en Grecia, hay una cosa que se llama el logos, la sabiduría absoluta, la sabiduría de lo que le da a toda cosa su ancho, largo y profundidad, le da su medida y su peso específico, le da su naturaleza. Por eso cuando Dios Padre con la fuerza del Espíritu va a crear, toma todo lo que es la sabiduría, que es su propio Hijo, su Hijo Jesucristo o su logos, de ahí viene la palabra lógica, pues eso que le da algo de lógica a todo, es decir, un recorrido perfecto, completo, con un inicio y con un final, con sentido perfecto. Entender todas las cosas y que nosotros podamos captarlas, para eso nos dio todas las facultades de la inteligencia, de la ciencia, profundizar en eso con nuestra voluntad, ir hacia Dios, porque Dios ya vino hacia nosotros, e indagar en esos profundos misterios, pues todo se recapitula, todo tiene como eje central, como punto de intercesión de todas las cosas, Jesús, el Hijo de Dios, o el Cristo, el enviado con la fuerza del Espíritu. Pues todo ese misterio, impresionantemente dado en el misterio mismo de Dios y que se ha revelado enteramente a nosotros, incluso asumiendo hasta nuestra misma naturaleza mortal, Él es el que le da sentido a todo. Es el logos o palabra o verbo, lo que le da sentido o lógica a todo. Y nosotros tenemos las facultades para captar todo eso. Porque si no fuera así, entonces, ¿qué sentido tendría tener tanta lógica, tanto sentido, si no lo pudiésemos descubrir? Entonces, eso que ha sido revelado en la ley de Moisés y los profetas al pueblo judío, que está condensado allá en una palabra, en esos escritos antiguos que hacen parte del Antiguo Testamento nuestro, ya se vislumbra qué es lo que es Jesucristo, o el esperado de los tiempos, o aquel que han denominado allá la sabiduría profunda de Dios. Eso que ya estaba en la mente y en el corazón del pueblo judío, hoy lo revela Pablo y dice, este misterio escondido desde siglos, hoy se revela a todas las naciones. Todos los pueblos pueden tener a Cristo Jesús, porque Él es nuestra esperanza de la gloria. Si solamente los judíos decían que eran ellos, ahora en Cristo se revela eso para todas las naciones, y por eso nosotros tenemos fe, aunque no somos del pueblo judío, o si no, ¿cómo hubiese sido eso? Los judíos lamentablemente no pudieron comprender que esa sabiduría, esa lógica, esa palabra no era solamente para ellos. Se quedaron ahí encerrados en ellos mismos y se quedaron solamente entre ellos comunicándose estas cosas sin abrirla a los demás pueblos. Gracias a Dios nos envió a su Hijo, o si no, no lo hubiésemos conocido. Y es lo que revela hoy San Pablo, este misterio inmenso. Y lo que hemos dicho hasta ahora y lo que ha dicho San Pablo hasta ahora es como una especie de barniz. Todavía falta penetrar más en eso, pero con que entendamos que ya hay un misterio allí en Cristo, pues empecemos a buscar
Que Él nos regale la fuerza del Espíritu para entender qué significa eso. Pues Él, el que le da la lógica auténtica a toda la creación, Él tiene que venir a decirnos tantas cosas para que nuestra pobre inteligencia, porque es muy pobre, no se quede encerrada solamente así en cuestiones demasiado egoístas, así como lo hicieron los judíos en su tiempo, que es también lo que tenemos nosotros cuando cometemos pecados. Nos encerramos en nuestros egoísmos y ese egoísmo nos pone por encima de Dios, supuestamente. Obviamente eso no es realidad, pero nosotros creemos que estamos por encima de Dios, por encima del bien y del mal, y por eso podemos modificar a nuestro antojo la realidad, que lo que es bueno lo volvemos malo y lo que es malo lo volvemos bueno. Eso es lo que se llama comer del fruto prohibido allá en el Génesis, el fruto prohibido. Establecer lo que es bueno y lo que es malo, eso es solamente potestad de Dios, pues ahora nosotros supuestamente tenemos ese poder y lastimosamente no tenemos aquello que le da el largo, ancho y profundo a las cosas, y por eso no meditamos bien, no comprendemos bien y terminamos en el mal y terminamos en el pecado y especialmente haciéndole daño a los demás. Eso es lo que nos dice precisamente hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. Para los judíos era supremamente importante tener la ley y el principal de los mandatos de la ley, el sagrado sábado, porque Dios descansó el sábado. El mismo Dios tiene que cumplir esa ley según los judíos. Pues resulta que Jesús viene a hacer toda una campaña contra eso. El sábado no es algo a lo que tiene que estar sometido el hombre. No se hizo el hombre para el sábado fue el que se hizo para el hombre. El sábado presta un gran servicio, ciertamente, porque le revela al ser humano que no es un esclavo, que tiene que descansar como descansa Dios, porque no es un animal de carga, como pasaba allá en Egipto, cuando tenían que estar sometidos en esclavitud y llevando las espuertas, es decir, esos canastos con argamasa para construir ladrillos y una cantidad de cosas. No tienen que estar sometidos todo el tiempo a la ley del trabajo. Ojo, somos libres, somos hijos de Dios y por eso se toma un tiempo para que vivamos de esa manera. Y esa tradición pues viene desde antiguo, ciertamente. Para nosotros como cristianos es el domingo, pero el domingo en el cual se reconoce la perfecta potestad de Dios y no se convierte entonces en una ley de esclavitud, sino todo lo contrario. Es que en ese día reconocemos que en Dios hemos alcanzado la libertad gloriosa de hijos de Dios. Es lo que vivimos hoy en el domingo, o lo llamamos el día del Señor. Que si de pronto toca trabajar, pues toca trabajar, pero primero se reconoce esa potestad maravillosa de Dios y lo que somos como seres humanos. En cambio, para los judíos era una sagrada ley irrevocable. Tenía que cumplirse a toda costa. Y aquí Jesucristo empieza a decir, no Señor, porque también en el día sábado, ¿qué es lo que está permitido? ¿El bien o el mal? Empiezan a meterle lógica a eso. Pues como la lógica de Jesús es irrefutable y por eso Jesús cura a aquel que estaba en la sinagoga. Ojo que en la sinagoga estaban meditando la ley de Dios, la sagrada ley de Dios, la palabra o el verbo de Dios, pero la interpretaban a su manera, de manera obtusa, de manera ciega. Y eso no puede ser. Por eso se necesita que Jesucristo, como el ungido, con la fuerza del Espíritu, también nos comunique ese Espíritu para saber meditar exactamente dónde encontrar la verdad. Porque si es la verdad al estilo humano, eso se vuelve fanatismo, como les pasaba aquí. Si es la verdad al estilo de Dios, eso es lo que libera. Y en el día sábado también se puede hacer el bien. En el día sábado se puede liberar de esa ley dura del trabajo. En el día sábado también se puede liberar de la esclavitud de la enfermedad como a este hombre. Incluso decía Jesús en otros apartes de los evangelios, si a usted se le cae un animal a un pozo, ¿qué hace? Si se le cayó el sábado,
lo saca inmediatamente. Si eso hace con un animal, ¿y qué hace si se le cae un hijo? Pues por supuesto. Entonces, ¿qué está primero? Pues queridos hermanos, por encima de la ley del sábado, esa ley que nos ayuda a mirar lo que es el ser humano en cuanto a imagen y semejanza de Dios, es decir, tiene libertad gloriosa de hijo de Dios, como ya nos lo interpretó San Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 8, ya nosotros podemos estar o estamos de hecho por encima de esa ley. Primero el ser humano, por encima incluso de la ley del sábado, y a ese humano hay que liberarlo de todo mal, hay que hacerle y procurarle todo el bien posible, incluso en esos días que consideramos sagrados. Por eso, hermanos, ojo con esas lógicas a veces un poco recalcitrantes. No podemos estar sometidos a ciertas interpretaciones de la palabra de Dios que no son. Por eso, si entendemos bien el misterio de Cristo, Cristo que se ha encarnado, ¿para qué? Para oprimir a la humanidad, o como decían los demonios en la lectura de la semana pasada, de entre semana precisamente, ¿has venido a maltratarnos, a atormentarnos? Pues parece que los judíos están haciendo lo mismo que los demonios. ¿Has venido a atormentarnos? ¿Has venido a quitarnos nuestras sagradas leyes? Y por eso dice aquí, todos llenos de furia se ponen a meditar entre ellos, a ver qué hacer con Jesús. Y ya sabemos a qué conclusión llegaron. Si nosotros no meditamos bien quién es Jesucristo, vamos a llegar a esa misma conclusión de estos hombres, y no vaya y sea que queramos quitarlo del medio. Sería la peor opción, la cosa más antipalabra, antilógica. Lo más lógico es que Él esté organizándolo todo como de hecho lo está haciendo. Esa es la función del logos o de la palabra de Dios, que todo funcione armónica y bellamente, que todo tenga su peso y su medida exactas de acuerdo a su naturaleza, y que se sepa incrustar, por decirlo así, dentro del cosmos, porque Dios a todos nos puso allí y nos dio el valor, el peso y la medida exacta, y eso es lo que debemos indagar nosotros, como dice Pablo. Busco todos los recursos de la sabiduría para que ustedes comprendan quién es este Jesús, pues es el ungido de Dios, el enviado de Dios, la palabra de Dios, el que nos redime y nos salva de todas esas cosas que se llaman en la Biblia tinieblas, el pecado y la muerte. Nos libra de todo eso para que de verdad logremos lo que Dios puso en nosotros, la libertad gloriosa de hijos de Dios. Les invito a que meditemos eso. Tenemos la libertad que tiene Dios, la libertad gloriosa de Dios en calidad de hijos de Dios. Eso no es cualquier cosa. Cuando uno está sometido a las leyes es porque tiene algo encima, es esclavo todavía de eso. Nosotros ya no somos esclavos, hemos sido liberados de esas formas de ver la ley tan horrendas y que le hacen mal a los demás. No, tenemos que hacer solo el bien, todo lo que alegre el corazón de los hermanos, todo lo que les llene de esa libertad, de alegría, de esperanza y de vida eterna. Esa es nuestra función, y para eso vino el gran misterio de Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz.
Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.